En un mundo visionario y de constantes cambios, existen pequeñas voces que nos recuerdan lo ancestral, un entretejido entre el tiempo, la sabiduría y las personas que pertenecen a este, lo que muchos han olvidado y lo que otros aún no han reconocido. En el municipio de Sesquilé, en Cundinamarca, encontramos una comunidad muisca llamada Los Hijos del Maíz, portadora de prácticas ancestrales, de saberes de una memoria, de una propia lengua, de la enseñanza del territorio y de toda una historia que desde su ancestralidad se nutren del amor y la enseñanza de su territorio, aquella que está marcada por entender que cada integrante, cada grano de maíz significa un aporte, aquella donde está presente el don de la palabra y de la escucha, donde el conocimiento se teje diariamente, volviendo a lo ancestral. Los Hijos del Maíz somos los integrantes de la comunidad que nuestro nombre tradicional es Chutafaba, que significa lo mismo, Hijos del Maíz, pero en lengua se dice Chutafaba. Somos personas o familias que en cabeza de Carlos Mamanché vimos la necesidad de volver a retomar nuestra ancestralidad. ¿Por qué los Hijos del Maíz? Como una mazorquita. Que una mazorca tú la conoces que tiene varios granitos y esos granitos son todos los que pertenecemos aquí a la comunidad. En 1998 inició el proceso. Ya de ahí en adelante se fue formando, se inició con 5 familias, luego ya se miró con un proceso de mujeres y ese proceso de mujeres se fortaleció, ya llegó a lo comunitario, es lo que ya se unieron más familias y ya se formaron varios proyectos de vida, proyectos de trabajo. Entonces fue como ese aprendizaje que al formarlo desde 5 familias, ya hoy en día somos 50 familias. Desde que se inició la comunidad, nuestro médico tradicional, Carlos, él inició ese proceso que teníamos que tener territorio para un bienestar comunitario. Se inició con algún estudio de todos los apellidos, un estudio que se realizó con él y muchas personas que le apoyaron a él. Se pasaron los documentos al Ministerio del Interior para un reconocimiento. En el 2006, en octubre, se dio ese proceso no solamente para Sesquilé, sino también para Cota y Chía y nosotros como parcialidades indígenas en el Ministerio del Interior. Desde ahí fue cuando ya se inició ese proceso de solicitar el proceso de resguardo para tener tierras, no tierras para construir, no tierras para cultivar. Lo que nos interesa a nosotros es proteger todos los sitios sagrados, volver a nuestras raíces, volver a representar esta cultura muisca acá en Sesquilé por medio de la danza, la misma música, los tejidos que hacen las mujeres, el mismo territorio, la protección y lo más especial pues las casas ceremoniales que tenemos, que son muy llenas de vida para nosotros porque ahí nosotros aprendemos muchas cosas. Dentro de la visión y dentro de la ley de origen se dice que la mujer es el ser más importante. Por eso es que antiguamente la zona cundiboyacense, parte de Santander, el Meta y el Tolima, fue matriarcal. Pero aquí muchos preguntan, bueno, si era matriarcal, ¿por qué entonces no hubo una cacica? Resulta que como hablamos del equilibrio, nosotros estamos parados sobre una mujer que se llama tierra. Agua es femenino también, entonces se busca el equilibrio. Viento es masculino, fuego es masculino, entonces la representación del fuego es el sol. Entonces se dice que el oro antiguamente no se miraba como el valor monetario de hoy en día, sino era más espiritual. Entonces el cacique era bañado en oro y hacía su presentación arriba en la laguna. Entonces decía que el oro eran las lágrimas del sol. Entonces ahí era donde entraba el equilibrio, porque se hacía una ceremonia muy especial en la laguna del cacique Guatavita, que era el reconocimiento a este cacique para buscar el equilibrio. Todas las lagunas tienen nombres femeninos, o muy raro que encuentren una laguna que tenga nombre masculino, todas son femeninas. Entonces ahí es donde entra el equilibrio. La mujer es el sentido importante
porque no solo era la representación de elegir el cacique, sino era la época de la fecundación entre el sol y la tierra, por medio del agua, que es femenino. Por eso es que la mujer, nosotros decimos que es el centro de todo. ¿Por qué? Porque ustedes tienen un don o varios dones, pero el don más importante es dar vida. Antiguamente se decía que nosotros las mujeres criábamos nuestros hijos hasta los 7 años. Era todo el aprendizaje que nosotros les teníamos que dar, tanto de cómo comportarse, de cómo respetarse ni hacerse respetar y eso, hasta los 7 años. Después de los 7 años, nosotros las mujeres le entregamos como ese rol al padre, y el padre es el que ahí de adelante comienza a educar más, porque ya le comienza a enseñar lo que es más costumbres y cosas que nosotros como comunidad estamos recuperando. Ellas tienen unos trabajos especiales, o sea, como grupo de mujeres. Lo primordial es que hay mujeres líderes que manejan medicina, que es lo primordial en ellas. Hay un acompañamiento de ellas que es el de tejido, el de los mismos trabajos de ellas espiritualmente. Para nosotros la mujer en la comunidad es como ese bastón, esa fuerza que tiene la comunidad. Esta comunidad es muy matriarcal y de ahí salen otros procesos, el proceso de educación para niños y jóvenes. La base de una comunidad y la base de todo pueden ser los niños. Cuando se trabaja con ellos, desde ellos, mostrándoles ciertas cosas que yo de alguna manera pude aprender acá, pues de esa manera no va a quedar vacío. Algo que nosotros decimos acá es que no por ser viejo se es experto y por ser joven se es inexperto. Entonces todos tenemos algo que aportar y es algo muy importante. Y hay que aprender a escuchar. Desde el más viejo hasta el más joven debemos aprender a escuchar y así aprendemos a transmitir, a comunicarnos entre todos. La territorialidad para nosotros es muy importante y más para protegerla porque es donde nosotros, el territorio nos ofrece muchas cosas, nos ofrece, digamos que hoy en día este sol que nos está acompañando, ese aire fresco, es eso nuestro territorio. Los yacimientos de agua, porque es como nuestro cuerpo tener nuestras venas, por donde circula nuestra sangre. Las partes altas es digamos que la cabeza, donde está ese pensamiento, que es toda esa zona boscosa, toda esa zona de protección, que desde ahí es donde se está protegiendo todos esos yacimientos de agua. Y eso es lo que nosotros queremos, proteger ese territorio para generar vida. Y así es como nosotros respetamos nuestro cuerpo. Ustedes aprenden a reconocer su primer territorio, que es su propio cuerpo, aprenden a entender y a valorar lo que tienen y a valorar lo que hay alrededor de ustedes. Entonces cuando usted empieza a entender su propio territorio, empieza a entender que su merced es diferente a ella, piensa diferente a ella, pero se merece un respeto igual que el respeto que usted va a tener. Así como yo soy hombre, debo aprender a ser mujer, entonces si ustedes se dan cuenta yo tengo mi mochila acá, esta es mi parte femenina y yo debo aprender a ser mujer para poder de cierta manera escuchar, de cierta manera compartir, de cierta manera entregar, no sé, amor. La vida es aprender a entender al otro ser humano, no a moldearnos a él, al otro ser humano, sino a entenderlo. La esencia es el canal de conexión y comunicación principal, pero ¿cómo entender al otro más allá de esto? A través del lenguaje y las formas de comunicación propias de su entorno, que se han mantenido vivas gracias a la comunidad indígena. Entonces, ¿cómo lo han hecho? Se está recuperando ese proceso de la lengua, porque por las circunstancias el adoctrinamiento que hubo en su época, ya se ha perdido parte de esa lengua, pero sí hay un proceso, se está llevando un proceso de recuperación de la lengua. Un amigo, un compañero de la comunidad de Cota, él hizo una cartilla recuperando todo ese saber de las palabras muiscas, desde los mismos apellidos, y es muy llenadero porque hay muchas cosas que nosotros pronunciamos hoy en día, pero que vienen desde la lengua muisca. Pues digamos que los saludos como Chichacosue, que es buenos días, Chisue, Chokshina, digamos que en otras palabras como Guache en nuestro, hoy en día es como un hombre grosero,
y en la tradición es guerrero, o guaricha también, que le dicen, hoy en día le dicen a las jóvenes, a las mujeres les dicen guarichas. Guaricha es princesa, es mujer hermosa. Entonces es esa contradicción que nos hacen ver desde lo occidental a lo tradicional. Entonces esa recuperación que nosotros les queremos dar en ese proceso de educación propia a nuestros hijos y a nuestros niños de la comunidad. Hoy en día no tenemos mucha tierra para cultivar y las franjitas o terrazas que tenemos es muy poco, pero sí se les enseña a los niños desde la época, desde el momento de la bendición de semillas, que es el 3 de febrero, que es un ritual que se trae todas las semillas que uno vaya a cultivar. No solamente vienen personas de la comunidad, sino personas externas. Se hace la ceremonia en el Cusmoy, se hacen altares en las diferentes direcciones para bendecir esas semillas, y desde ahí se inicia ese conocimiento para enseñarle a los niños y volver nosotros a retroalimentarnos en ese conocimiento de la agricultura. En la tradición es como el tiempo de la candileja, el tiempo del fuego que inició, y ahí se desprende el proceso de la agricultura. O sea, todo ese conocimiento que desde el inicio de las ceremonias se empieza a retroalimentar para iniciar después del año nuevo, que es el 21 de marzo, iniciar ese proceso de la agricultura. Aquí como hay un líder de educación, ¿sí?, que es un joven, entonces aquí se trata de que los jóvenes manejen todo esto. Ellos se reúnen los días sábados, entonces hacen diferentes actividades. Arriba, como les decía, arriba tienen una casa que se llama Itúgue, que es la casa de niños y jóvenes, que es un mural grandísimo, tiene 27 metros, donde habla toda la historia del Muisca, toda, mitos, leyendas, todo maneja ahí. Entonces con ellos se va manejando eso, pero también se les va manejando las formas de cultivo, cuando se hacen recorridos por el territorio, entender por qué es importante esta plantica, por qué está ubicada allá, por qué no se, por decir, hay ciertas enredaderas que no se meten con otras plantas, entender todo eso, y ellos van aprendiendo la parte tradicional de nosotros. Es darles el paso a paso de la cultura como tal. Entonces, porque ¿qué les digo yo? Porque cuando se va a ir a un recorrido se debe aplicar la medicina tradicional. Entonces muchos preguntan cuando eran pequeñitos, ¿qué por qué? Porque es que toca limpiar el camino, porque toca ir armonizados, ¿sí? Porque a ciertas partes toca ir en silencio, entonces no, sin gritar ni nada, porque en ciertas partes no se pueden tomar fotos, cosas como esas, y ellos van entendiendo que están en etapa de formación. Sí. Entonces ellos van, y como son niños, captan muy rápido las cosas. Y no es de obligarlos, es de enamorarlos. No es que, mire, ustedes no sé qué, no. Es decirle, mire, opinen, que ellos mismos vayan opinando qué quieren. Entonces, ¿qué quieren hacer hoy? No, queremos ir a caminar, no, queremos ir a sembrar, no, queremos que nos cuenten mitos, queremos prender el fuego y alrededor del fuego hacer una danza. Entonces ellos mismos, es que ellos vayan formando también su entender sin ser obligados. Y así se forma la identidad como tal y la educación propia. Cada persona aporta algo, entonces yo siempre tomo como ejemplo el tomarnos así de las manos, porque así no nos caemos, entonces así empezamos a enlazarnos, o sea, entre todos tenemos algo importante que aportar. Yo personalmente he aprendido mucho de los pelados. Nosotros somos una sola especie, ¿y qué hacemos al diario? Nos agredimos, nos matamos, las envidias, los rencores, incluso entre las mismas familias. Todo el mundo pensamos que vivir es nacer, crecer, reproducirse, ya, morir y hacer plata. No hemos tenido claro realmente el significado de la vida. El pueblo de Sesquilé se convierte en el corazón de esta ancestralidad, un valioso reconocimiento de los símbolos y representaciones de su entorno, un exquisito manjar de historia contada, creada, todo para ser guiado por el camino que narra el sentido de la vida. En una caída libre hacia el pasado, nos encontramos donde todo inicia, en el pensamiento, y en esa búsqueda antigua descubrimos que la vida contiene más significado cuando nos apropiamos desde nuestro cuerpo, de nuestras acciones, de la naturaleza y de otras miradas.
Allí, los recuerdos traen certezas y mejores futuros posibles.